Una reina de misterio y una reina de magia, reina de amor, reina de celos, reina de venganza. Nefertiti es la reina más importante de Egipto. En términos de su morfología esquelética, es bastante grácil y creo que sin ninguna duda. Berlín, un hospital cualquiera. La misma máquina que usan los médicos para buscar tumores cerebrales y fracturas ocultas está a punto de examinar algo que no tiene pulso desde hace más de 3000 años. Sobre la camilla no hay un paciente. Hay una piedra caliza pintada, protegida por un estuche especial, transportada bajo vigilancia armada desde un museo hasta esta sala de resonancia. Los técnicos activan el escáner. Nadie en la habitación sabe todavía que está a punto de presenciar uno de los engaños más elegantes jamás construidos por un ser humano. Cuando las primeras imágenes empiezan a formarse en la pantalla, capa por capa, algo no cuadra. Hay una segunda cara, escondida dentro de la primera, una cara distinta, con arrugas, con un bulto en la nariz, con pómulos menos marcados, una cara que nadie sabía que existía. Durante casi 100 años, el mundo entero admiró un rostro que resultó no ser del todo real. Y cuando los científicos entendieron lo que tenían delante, se dieron cuenta de que no era un accidente ni un error de fabricación. Alguien, hace más de 3 milenios, tomó la decisión deliberada de esconder una cara detrás de otra. Esta es la historia del busto más famoso del antiguo Egipto, de la reina que lo inspiró, del arqueólogo que quizás mintió para quedárselo, y del secreto que permaneció sellado dentro de una vitrina de museo durante generación tras generación, hasta que una máquina de hospital lo sacó a la luz. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir cambia por completo la forma en que deberías mirar cualquier retrato del mundo antiguo. Y antes de continuar, suscríbete a Wise y activa la campanita, porque en este canal desenterramos historias como esta cada semana. La reina que desafió a los dioses. Para entender por qué este objeto pequeño, de apenas 50 centímetros de altura, se convirtió en el símbolo de belleza más reproducido de toda la civilización egipcia. Primero, hay que entender a la mujer que representa. Nefertiti vivió alrededor del siglo XIV antes de nuestra era, durante uno de los periodos más turbulentos y radicales de toda la historia egipcia. Su esposo, el faraón Akenatón, decidió hacer algo que ningún gobernante egipcio se había atrevido a intentar antes: borrar de un plumazo a todo el panteón de dioses tradicionales. Amon, Osiris, Isis, todos los templos que llevaban funcionando sin interrupción durante más de un milenio, quedaron clausurados por orden real. En su lugar, Akenatón impuso el culto exclusivo a un único dios, representado como un disco solar llamado Atón. No fue una reforma cosmética, fue una revolución total. El faraón trasladó la capital entera del reino a una ciudad construida desde cero, en mitad del desierto, a la que llamó Ajetatón, el horizonte de Atón. Miles de personas fueron obligadas a abandonar sus hogares junto al Nilo para instalarse en esta nueva urbe utópica, diseñada específicamente para que la luz del sol entrara sin obstáculos en cada templo. Y junto a Akenatón, en cada relieve importante de la época, aparece ella. Nefertiti no era una simple consorte decorativa. En varias representaciones de la época se la muestra ejecutando rituales religiosos que tradicionalmente estaban reservados en exclusiva al faraón. Algunos historiadores interpretan esto como una señal clara de que ejerció un poder político y religioso propio, no simplemente prestado por su marido. En ciertas escenas domésticas, algo insólito para el arte egipcio de siglos anteriores, se la representa abrazando a sus hijas, sentada junto a Akenatón en un mismo carro, compartiendo momentos de una intimidad que el arte egipcio tradicional jamás se había atrevido a mostrar. Su nombre, curiosamente, significa algo parecido a «La Bella ha llegado». Y durante más de 3000 años, ese nombre quedó asociado casi exclusivamente a un misterio. Nadie sabía con certeza qué aspecto tenía realmente. Hasta que, en la arena del desierto egipcio, apareció una respuesta que resultaría ser mucho más complicada de lo que cualquiera esperaba. El taller enterrado diciembre de 1912. Un equipo de arqueólogos alemanes, dirigido por el egiptólogo Ludwig Borchardt, excava metódicamente entre las ruinas de Ajetatón,
la ciudad que Akenatón había construido, y que, tras su muerte, sus sucesores decidieron abandonar y desmantelar casi por completo. Templos derribados, estatuas destrozadas a propósito, el nombre de Nefertiti raspado de muchas superficies como si alguien hubiera querido borrar su memoria de la faz de la tierra. El equipo de Borchardt lleva semanas concentrado en un sector muy concreto de la ciudad en ruinas, el barrio donde vivían los artesanos reales. Y dentro de ese barrio hay una vivienda que llama especialmente la atención, porque entre los escombros aparece un objeto de marfil con un nombre grabado, Tutmosis. Ese hallazgo permite identificar el edificio sin lugar a dudas. No se trata de una casa cualquiera. Es el taller privado del escultor jefe de la corte real, el artista encargado de dar forma visual a la familia gobernante de todo Egipto. Dentro del taller, los arqueólogos encuentran el desorden típico de un estudio de trabajo interrumpido de golpe: moldes de yeso a medio terminar, herramientas desperdigadas, bocetos en piedra sin pulir. Y entonces, bajo una capa de arena y escombros acumulados durante milenios, aparece ella. El detalle que muchos pasan por alto es este: el busto no salió de una tumba real, ni de un templo, ni de un palacio. Salió del taller de trabajo de un artista, exactamente en el lugar donde probablemente fue creado. Eso sugiere que la pieza nunca llegó a su destino final, sea cual fuera. Tal vez estaba pensada como modelo oficial para futuras estatuas reales. Tal vez era una pieza de referencia para que los aprendices del taller aprendieran las proporciones correctas. Tal vez, simplemente, era un experimento que Tutmosis todavía no había terminado de pulir cuando la ciudad fue abandonada. Lo que sí sabemos es que, cuando Akenatón murió, y su revolución religiosa se derrumbó casi de inmediato, la ciudad entera quedó vacía en cuestión de años. Los talleres se sellaron bajo la arena tal como estaban, y el busto de Nefertiti permaneció completamente a oscuras durante unos 3.300 años, esperando sin saberlo el día en que una pala volviera a tocar su superficie. Otro detalle interesante del taller: junto al busto, los arqueólogos recuperaron varias mascarillas de yeso, que parecen haber sido moldeadas directamente sobre rostros de personas reales, con todas sus asimetrías naturales, muy distintas del estilo idealizado que domina la mayor parte del arte egipcio oficial. Esto plantea una pregunta fascinante que retomaremos más adelante. Si Tutmosis trabajaba habitualmente a partir de moldes tomados de caras reales, ¿es posible que también existiera, en algún momento del proceso, un molde realista del rostro auténtico de la reina? En su diario personal, el propio Borchardt escribió que las palabras no alcanzaban para describir lo que su equipo acababa de desenterrar: la sospecha del reparto. Lo que ocurrió después de aquel hallazgo se convirtió en una de las disputas más largas y espinosas de toda la historia de la arqueología, y todavía hoy, más de un siglo después, sigue sin resolverse. En aquella época existía una norma estándar para cualquier excavación extranjera en territorio egipcio. Los objetos encontrados debían repartirse entre el equipo arqueológico y las autoridades locales, y cualquier pieza que representara a un miembro de la familia real quedaba automáticamente excluida de salir del país. En enero de 1913, un inspector francés llamado Gustave Lefebvre llegó al yacimiento en representación del gobierno egipcio, con la tarea de supervisar el reparto oficial de los hallazgos. Y aquí es donde la historia se vuelve turbia. Egipto sostiene desde hace décadas que Borchardt describió deliberadamente el busto con un lenguaje vago y poco llamativo durante ese reparto, algo parecido a una pieza de yeso pintado, en lugar de reconocer que se trataba de una escultura excepcional de piedra caliza. Según esta versión, si el inspector hubiera comprendido la verdadera magnitud de lo que tenía delante, jamás habría autorizado que la pieza cruzara el Mediterráneo. Existen incluso relatos, transmitidos por miembros del propio equipo de excavación, que sugieren algo todavía más calculado: que Borchardt mantuvo la escultura guardada en el fondo de una caja durante la inspección, y que entregó al inspector una fotografía deliberadamente oscura y mal encuadrada, que ocultaba la corona y el collar de la reina, haciendo que la pieza pareciera un fragmento menor. Alemania, por su parte, ha rechazado siempre esta interpretación, insistiendo en que todo el proceso siguió las normas legales vigentes en aquella época. Más de un siglo después, ninguna de las dos partes ha cedido. El busto sigue en Berlín,
y Egipto continúa solicitando formalmente su devolución. En 2003, y de nuevo en 2011, el egiptólogo Zahi Hawass renovó públicamente esta petición. Alemania respondió que no en ambas ocasiones. Esta disputa se inscribe dentro de una conversación global más amplia sobre el destino de piezas arqueológicas extraídas de sus países de origen, un debate que se repite alrededor de los mármoles del Partenón en Londres y de docenas de otras colecciones repartidas por museos occidentales. Quienes defienden que el busto permanezca en Berlín argumentan que, gracias a un museo de primer nivel, millones de personas más han podido contemplarlo. Quienes exigen su devolución responden que la popularidad nunca fue la cuestión legal de fondo, y que un objeto sacado bajo circunstancias oscuras no se legitima simplemente porque haya pasado el tiempo. Pero, curiosamente, el reparto de 1913 no fue la única sospecha que planeó sobre esta escultura. Décadas más tarde, un historiador suizo lanzaría una acusación todavía más explosiva, que el busto entero, con corona, ojo pintado y sonrisa incluidos, podría no ser una escultura de 3000 años de antigüedad, sino una falsificación fabricada en pleno siglo XX. Una reina falsificada. A comienzos del siglo XX, El Cairo se había convertido en un epicentro de falsificación de antigüedades. Talleres clandestinos, usando piedra caliza genuina extraída de yacimientos sin proteger, producían réplicas capaces de engañar a coleccionistas europeos. El historiador suizo que impulsó esta teoría dedicó 2 décadas a reunir lo que consideraba pruebas irrefutables. Señalaba el estado de conservación casi perfecto de la pieza, una escultura delicada de piedra caliza, según el relato de Borchardt, se habría caído de un estante de madera y quedado intacta, algo que a su juicio resultaba poco creíble. También apuntaba al corte vertical de los hombros, un estilo que consideraba más propio de la escultura europea moderna que de la tradición egipcia, donde predominaba el corte horizontal. Según esta teoría, Borchardt jamás encontró una escultura terminada. El arqueólogo, interesado en comprender cómo los antiguos egipcios aplicaban el color, habría encargado a un artesano local una réplica experimental, usando yeso y pigmentos genuinos hallados entre los escombros del taller. El problema habría surgido cuando un grupo de la realeza alemana visitó el yacimiento ese mismo día, y Borchardt, ansioso por impresionarlos, habría presentado su experimento recién pintado como una obra maestra auténtica. Admitir la verdad después habría significado humillar a la familia real, así que el secreto quedó enterrado junto con la propia reina. Frente a semejante acusación, los directores del Museo Egipcio de Berlín decidieron someter a la reina a lo que podríamos llamar, sin exagerar demasiado, un detector de mentiras científico. Y la máquina elegida fue, precisamente, un escáner hospitalario de tomografía computarizada. Lo que reveló la máquina. En 1992, ya se había realizado un primer intento de mirar dentro del busto mediante tomografía, y aquel escáner mostró que la estructura interna era más compleja de lo que un simple núcleo de sujeción debería ser. Pero la tecnología de la época solo podía generar una imagen cada 5 milímetros, demasiado burda para revelar lo que se escondía apenas 1 o 2 milímetros bajo la superficie. Todo cambió a mediados de la década de 2000. Dietrich Wildung, entonces director del Museo Egipcio de Berlín, estaba ajustando la iluminación de la vitrina en 2006, cuando notó algo que nadie parecía haber señalado antes: unas leves arrugas en el cuello y signos de envejecimiento alrededor de los ojos. Aquella observación encendió la mecha. Poco después, el busto fue trasladado bajo estricta vigilancia hasta un hospital de Berlín, donde el Dr. Alexander Huppertz, director de un instituto de diagnóstico por imagen, dirigió un escaneo completo con un tomógrafo espiral de 64 cortes, el mismo tipo de tecnología que se emplea habitualmente para estudiar tumores, vasos sanguíneos y estructuras cerebrales en pacientes vivos. Por primera vez en la historia, era posible examinar el interior de esta escultura de 3000 años, con una precisión casi milimétrica. Y lo que apareció en pantalla no era simplemente una prueba de autenticidad o de fraude. Era algo mucho más extraño. Un segundo rostro, completo, terminado, tallado con el mismo nivel de detalle que el rostro visible, escondido justo debajo.
Para entender por qué esto resultó tan sorprendente, hay que saber cómo se fabricaban este tipo de esculturas en la época. Tutmosis trabajaba en dos fases claramente diferenciadas. Primero, tallaba un núcleo sólido de piedra caliza, dando forma básica al cráneo, al rostro y al cuello. Después, sobre esa base de piedra, aplicaba capas de estuco, un material similar al yeso, mucho más maleable, que permitía suavizar, corregir y perfeccionar los detalles, de una manera que la piedra dura jamás habría permitido. Es una técnica que recuerda, salvando las distancias, a un escultor moderno que primero construye un armazón rígido y después modela la arcilla encima. Lo que nadie esperaba era que ese núcleo interior de piedra no fuera un simple bloque de apoyo sin terminar. Era, en sí mismo, un retrato completo, con ojos, nariz, boca, pómulos y cuello cuidadosamente esculpidos, con el mismo nivel de dedicación artística que el rostro final que el mundo entero conoce. Y cuando los investigadores compararon ambos rostros, la piedra escondida y el estuco visible, descubrieron que no eran idénticos. Las diferencias eran demasiado específicas, demasiado consistentes, para explicarse como simple erosión del tiempo o casualidad. Parecían el resultado de una decisión artística deliberada. El rostro de piedra oculto presenta unas leves arrugas en las comisuras de la boca, ausentes por completo en la superficie final. La nariz, bajo la piedra, tiene un pequeño bulto en el puente, un rasgo perfectamente humano y natural, que en la superficie visible desaparece, sustituido por una línea recta y depurada. Incluso los pómulos fueron reconstruidos, elevados y afinados en la capa exterior, respecto a lo que muestra la piedra original. Y el grosor de la capa de estuco no es uniforme en toda la pieza, es más gruesa en algunas zonas y más fina en otras. Una prueba adicional de que el artista estaba corrigiendo rasgos concretos, uno por uno, de manera consciente. El propio Dr. Huppertz resumió el hallazgo con una frase sencilla. La escultura tiene, en esencia, dos rostros ligeramente distintos, y estudiar sus capas permitió comprender con precisión cómo se construyó la pieza hace más de 3 milenios. En cuanto al debate sobre la falsificación, la ciencia apuntó en la dirección contraria a la que había planteado el historiador suizo. El análisis químico del estuco reveló una composición muy específica del periodo de Amarna, difícil de replicar por un falsificador de comienzos del siglo XX. Pero la prueba más contundente llegó de la geometría. Los antiguos egipcios medían con una unidad propia, el dedo egipcio, equivalente a unos 1875 centímetros. El egiptólogo Rolf Krauss analizó las proporciones del busto y descubrió que cada medida encajaba casi perfectamente dentro de la cuadrícula proporcional propia de Amarna. Reproducir con esa exactitud un sistema matemático prácticamente olvidado en plena prisa de 1912 habría exigido un conocimiento que sencillamente no existía todavía. La reina, al parecer, era auténtica. ¿Quién era realmente la mujer de piedra? Resuelta, al menos parcialmente, la sospecha de falsificación. Queda la pregunta más fascinante de todas. ¿Por qué un escultor tallaría primero un retrato realista, con arrugas y una nariz imperfecta, para después cubrirlo deliberadamente con una versión más pulida y perfecta? Existe una explicación relativamente sencilla. Podría tratarse simplemente de una práctica habitual en cualquier taller de la época. Un ajuste normal para acercar la pieza a los estándares de belleza aceptados socialmente. Nada especialmente dramático. Pero otros historiadores han planteado una hipótesis mucho más audaz, que el rostro de piedra escondido bajo el estuco podría representar, con más fidelidad que cualquier otra imagen conocida, el aspecto real de Nefertiti según fue envejeciendo, y que sus rasgos naturales fueron suavizados y embellecidos antes de mostrarse públicamente al pueblo egipcio. Si esta teoría es correcta, estaríamos ante uno de los primeros casos documentados en toda la historia humana de una imagen pública deliberadamente gestionada y retocada, miles de años antes de que existiera cualquier cámara fotográfica o revista de moda. Y aquí el contexto histórico añade una capa extra de intriga. El periodo de Amarna es célebre precisamente por acercarse más al realismo que cualquier etapa anterior del arte egipcio. En comparación con el estilo rígido y formal de siglos previos, el arte de Amarna se siente sorprendentemente humano.
Se representa a la familia real abrazándose, jugando, mostrando afecto en público, algo casi inédito en el arte real egipcio anterior. A Akenatón mismo se le representa con un rostro alargado, un cuerpo delgado y rasgos poco convencionales que los historiadores todavía debaten hoy. ¿Simbolismo religioso deliberado o un reflejo más cercano de su apariencia física real? En ese contexto, el busto de Nefertiti ocupa un lugar extraño, casi contradictorio. Por un lado, el rostro de piedra escondido, con sus pequeñas imperfecciones, encaja perfectamente con ese espíritu humanizado que definió el arte de Amarna. Por otro lado, el rostro exterior que todos conocemos es casi imposiblemente simétrico, más cercano a un ideal de belleza que a cualquier rostro humano real. Desde que se publicaron los resultados del escaneo, los especialistas se han dividido en dos bandos. Algunos sostienen que el rostro exterior fue diseñado, de manera consciente, para proyectar una versión más joven e idealizada de la reina que la que realmente había sido tallada en la piedra, recordando que el arte real egipcio nunca tuvo como función principal ser un retrato honesto. Su propósito era proyectar poder y estatus divino. Bajo esta lectura, el rostro visible deja de ser simplemente arte y se convierte en una herramienta política. Otros investigadores consideran que las diferencias, aunque interesantes, podrían ser demasiado sutiles para sostener una teoría tan dramática. Argumentan que tallar piedra y modelar estuco son procesos completamente distintos. La piedra produce de forma natural una textura imperfecta, mientras que el estuco permite contornos más suaves. Bajo esta interpretación, lo que parece manipulación deliberada podría no ser más que la fase final esperada de cualquier escultura de la época. Cualquiera que sea la explicación correcta, este hallazgo plantea una pregunta todavía más incómoda. ¿Cuánto sabemos, en realidad, sobre quién fue Nefertiti como persona? La respuesta honesta es sorprendentemente poco. No existe ningún diario personal escrito de su puño y letra. No ha sobrevivido ninguna carta ni ningún relato en primera persona que describa su carácter, su vida cotidiana o su forma de pensar. Casi todo lo que creemos saber sobre ella llega filtrado a través de estatuas, relieves de templo y arte oficial de la corte. De todas esas imágenes, ninguna ha definido su identidad ante el mundo moderno con más fuerza que este único busto. Si el rostro exterior realmente fue retocado a partir del retrato tallado en la piedra, entonces la imagen que se convirtió en su identidad global podría ser, precisamente, la menos fiel a su aspecto real. Un viaje de 3.000 años. El recorrido de esta escultura tras salir de la arena es casi tan asombroso como el misterio que esconde en su interior. Tras llegar a Berlín en 1913, permaneció fuera de la vista del público durante años, guardada en colecciones privadas. No fue hasta 1924, cuando finalmente se expuso ante el público berlinés, y la reacción fue inmediata. Multitudes fascinadas, periódicos enteros dedicados a ella. Durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, los museos alemanes tuvieron que trasladar sus piezas más valiosas bajo tierra. Nefertiti pasó el resto de la guerra escondida en una mina de sal en Turingia. Tras la derrota alemana, quedó integrada en la colección de Berlín Occidental, y durante toda la Guerra Fría permaneció expuesta en el lado occidental de la ciudad dividida. Solo tras la reunificación alemana comenzaron los esfuerzos para reunir de nuevo ambas colecciones. Hoy ocupa un lugar de honor dentro del Neues Museum de Berlín, en una sala diseñada específicamente en torno a esta única pieza. Es, posiblemente, el objeto más famoso de toda Alemania. Y en cada etapa de este viaje, Egipto jamás ha dejado de reclamar su devolución. Parte 8. El eco moderno de un secreto antiguo. Piensa por un momento en lo extraño que resulta esto. Vivimos obsesionados con la idea de que las fotografías y los filtros pueden alterar cómo se recuerda a una persona, y solemos tratar esa preocupación como algo exclusivamente moderno. Pero hace 3.300 años, un escultor real, trabajando en un taller de adobe en pleno desierto egipcio, hacía aparentemente algo muy parecido. Tallaba una versión honesta del rostro de una reina y después construía, de manera deliberada, una segunda versión más idealizada encima, para que fuera esa la que el mundo llegara a conocer. Las herramientas eran distintas, piedra caliza y yeso en lugar de píxeles.
pero el instinto de fondo parece exactamente el mismo. Y esto cambia también la forma en que deberíamos mirar cualquier otra estatua o retrato antiguo de apariencia impecable. Si una reina tan estudiada y documentada como Nefertiti pudo cargar durante más de 3000 años con una versión oculta y sin idealizar de su propio rostro sin que nadie lo supiera, ¿cuántos otros retratos antiguos, expuestos hoy mismo en museos de todo el mundo, esconden algo parecido, simplemente porque nunca han sido examinados con la suficiente precisión? La mayoría de las esculturas antiguas jamás han sido sometidas a un análisis tan detallado como el que recibió este busto en 2007. Eso significa que Nefertiti probablemente no sea una rareza aislada. Puede que sea, simplemente, la primera que tuvimos la suerte de descubrir. Así que aquí tienes la contradicción final de esta historia. Nunca antes habíamos conocido tanto detalle físico sobre un rostro procedente del mundo antiguo. Se ha mapeado cada capa de esta escultura, se han analizado sus pigmentos, se ha medido el grosor de su estuco hasta fracciones de milímetro. Y sin embargo, con toda esa precisión, seguimos sin poder afirmar con certeza absoluta cuál era el verdadero rostro de Nefertiti. Porque la cara que el mundo entero reconoce no es exactamente la cara que se talló en primer lugar. Y la cara que se talló en primer lugar permaneció completamente oculta durante más de 3000 años. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que ese rostro escondido bajo la piedra es la verdadera Nefertiti, envejecida y humana? ¿O piensas que simplemente así trabajaban los escultores de la época, perfeccionando cada pieza paso a paso? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer de verdad qué piensas. Si esta historia te atrapó tanto como a mí cuando la investigué, este canal existe exactamente para eso, para desenterrar misterios como este, semana tras semana. Suscríbete ahora mismo a Wise, activa la campanita para no perderte los próximos episodios, y déjame un like si quieres que sigamos escarbando en los secretos que la historia intentó esconder. En el próximo video viajaremos hasta un yacimiento de 9000 años de antigüedad en Turquía, recién reabierto por un equipo de arqueólogos, donde algo tallado en la piedra tiene a los expertos completamente desconcertados. No te lo pierdas. Suscríbete a Wise ahora para que no se te escape.